Hola, ¿qué tal? Soy Jaime Elizondo de Real World Ranching, ganadería generadora de verdadera riqueza, donde mi objetivo es ayudarte a lograr la máxima rentabilidad mientras mejoras tu tierra lo más rápido posible. Rentabilidad a través de una mayor productividad a bajo costo. Si eres uno de mis estudiantes del programa de pastoreo total, esto te va a interesar. Tú sabes la importancia que yo le doy al humus y cómo la regeneración de los suelos depende totalmente de incrementar el humus en ellos. Hoy voy a hablar de qué es el humus. Últimamente me han escrito que el humus no existe y que un hallazgo de un científico, Lehmann, en el 2015 lo demuestra. Así que me puse a investigar, pues ya han pasado 7 años de ese hallazgo y no se ha sabido nada que en conclusión haya cambiado. Recordemos que la palabra humano viene de humus, en donde también humus tiene que ver con humedad. Ahora bien, desde hace más de 100 años se le llama humus a la fracción estable de la materia orgánica que ya no es fácilmente degradable bajo la acción de microorganismos y es lo que determina la verdadera fertilidad de nuestros suelos. Ya que salió a la luz el trabajo hecho en el 2015, donde afirman que el humus no existe, pero leyendo el artículo en su totalidad, vemos que se refiere a que en condiciones de laboratorio se obtiene el porcentaje de humus al poner la materia orgánica junto con una sustancia alcalina de pH de 13, que es altísimo. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? ¿Por qué lo estoy hablando? Porque el autor de ese artículo científico, Lehmann, afirma que como se obtiene en laboratorio con una sustancia tan alcalina, entonces no existe en la naturaleza y debemos dejar de llamarle humus, cuando en realidad sí existe en la naturaleza, pero los científicos no han podido analizar el humus mientras está en el suelo. Nadie podía decir con certeza que el humus en el suelo era el mismo humus que se estaba estudiando después de la extracción en el laboratorio con el álcali de un pH de 13, que es extremadamente alto y puede causar todo tipo de reacciones químicas. En lo personal, yo pienso que eso solo es semántica o nomenclatura y no cambia el hecho de que existe un tipo de carbono de ciclo lento o lentamente degradable que alberga una gran cantidad de microorganismos y además retiene humedad en el suelo y permite a la vida del suelo y a las plantas florecer a plenitud. Si no se le quiere llamar humus, se le podrá llamar de otra manera. Pero es importante saber que no es solamente el aspecto físico y químico de esta fracción más estable de la materia orgánica lo que la hace tan valiosa, sino que es precisamente la vida del suelo o microorganismos que contiene, pues es el hogar para ellos. Y es lo que determina que sea la verdadera fertilidad de nuestros suelos. Ya en otros podcasts y en YouTube he descrito lo que es el humus y cómo se forma. Este es conocimiento nuevo, pues antes se creía que el humus se formaba por la descomposición de residuos vegetales y animales. Ahora sabemos que en un 80% el nuevo humus creado cada año viene de los cuerpos de los microorganismos alimentados por los exudados de las raíces que dependen de la actividad de fotosíntesis de la planta para su alimentación vía esos exudados altos en energía por las raíces. Los cuerpos de esos microorganismos son digeridos por varias generaciones de otros microorganismos, muchas generaciones, formándose en formas de carbono más difíciles de digerir cada vez, hasta que la última digestión es hecha por hongos, los cuales son los más eficientes en digerir materia orgánica, y entonces se convierte en una forma viva de carbono en el suelo, porque está llena de microorganismos, y es más resistente a la degradación por microorganismos tratando de digerirlo. El mismo Lehmann expresa que no hay un tipo de carbono que sea totalmente recalcitrante, y tiene razón. Después dice que el humus no es permanente, como otros piensan, o sea que nunca se degrada. Y ahí no sé a qué se refiere, pues no conozco a nadie que diga que el humus o cualquier tipo de carbono en el suelo no pueda ser degradado con el tiempo.
Pensemos en el tipo de carbono más duro que existe, el diamante, que es carbón que fue sometido a presiones extremas y a calor bajo la tierra. Bueno, pues también los diamantes tienen su ciclo, no son eternos. En realidad, hay dos tipos de carbono en el suelo. Número uno, un carbono lábil o de ciclo corto, que dura semanas o meses y se degrada. Residuos de cosecha, un animal que se muere, rápidamente se degrada y se volatiliza también. Dos, carbono en formas más resistentes o de ciclo largo, que duran años y hasta 100 años en el suelo. Este último es lo que hemos llamado humus y es lo que hemos estado extrayendo del suelo con prácticas convencionales en los últimos cientos de años. El carbono en el suelo, al ser de ciclo largo o corto, puede incrementarse si se adiciona o captura más de lo que se utiliza o se degrada, porque es un ciclo. Esto es lo que formó los suelos más fértiles y productivos del mundo a través de los años. Me refiero a los suelos de las grandes praderas, en donde con el pastoreo de herbívoros se fue acumulando más carbono del que se degrada, y por eso son los suelos más profundos y altos en materia orgánica del mundo. Claro que ahora se han degradado al punto en que no son ni la sombra de lo que fueron, pero ya sabemos cómo lograr incrementar el nivel de humus en los suelos aplicando el programa de pastoreo total que imita el efecto que lograban esas grandes manadas de herbívoros. Al final de toda esta discusión me queda esto. El concepto de humus tiene más que ver con la vida del suelo que con la forma en la que se obtiene su medición en el laboratorio. El nombre de humus tiene muchas ramificaciones en nuestro lenguaje y vemos que de ahí viene humedad y ser humano, por lo que no creo conveniente cambiarle de nombre, pero sí reconocer que no es solamente el material amorfo, color café, obtenido por la adición de un álcali de muy alto pH a la materia orgánica en condiciones de laboratorio. ¿Será esto entonces que no existe el humus? ¿O más bien es que la manera en que lo obtienen no es la correcta? Debemos tomar lo bueno y desechar lo malo, pero con una mente abierta y tomando el todo en cuenta, no solamente lo que nos gusta. Conclusión y resumen. Número 1, prefiero seguirle llamando humus a la masa amorfa, alta en carbono, difícil de degradar, de ciclo largo, con características muy especiales que le permiten albergar gran cantidad de microorganismos, vida del suelo, humedad, nutrientes, y también le permite buferizar el pH del suelo, secuestrar venenos y sustancias nocivas para la vida. 2. El aumentar el porcentaje de materia orgánica o carbono en el suelo no es para siempre, pues es parte de un ciclo del carbono y para que aumente tenemos que estar capturando más cantidad de la que se está consumiendo o degradando. 3. Así es como se formaron los mejores suelos del mundo, bajo pastizales y el efecto de la alta presión de pastoreo, seguida de periodos largos de descanso de grandes manadas de herbívoros. 4. El sistema anticuado de medir la cantidad de humus en una muestra de suelo o composta en el laboratorio con la adición de un álcali con pH de 13 no es la correcta. Pero de ahí a decir que no existe el humus en la naturaleza, hay un gran abismo. 5. Debido a que incluso en el lenguaje la palabra humus está ligada a humedad y al humano, creo que no conviene cambiarle el nombre solo porque se comprobó que el método de extracción en laboratorio estaba equivocado. Son inferencias demasiado prepotentes. Bueno, espero te haya gustado este podcast y lo puedas poner en práctica. Gracias y hasta la próxima semana. Asegúrate de suscribirte al podcast en Spotify, iTunes o YouTube. También puedes unirte a nosotros en el correo electrónico semanal en el sitio web www.rwranching.com/join y ahí puedes llenar tu solicitud. Que tengas un excelente día.